Bienvenidos a nuestra serie Jesús y el judaísmo. Le estamos invitando a que usted invite a otras personas para que estudiemos juntos la Biblia. Tiene tiempo de llamar para que se conecten con nosotros. A propósito, ya compró su Biblia, ya tiene su Biblia. Entonces, abra su Biblia en este momento en Deuteronomio en el capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31, déjelo ahí que luego vamos a entrar. Este será nuestro texto de lectura, Deuteronomio 31. Enseguida lo vamos a leer. En nuestra serie, como aparece en la parte de abajo, nuestro tema es los principios fundamentales del judaísmo, y hoy continuamos con nuestra serie número 14, y dentro de los principios ya hemos visto el primero, el segundo y estamos en el tercero. Es el código divino de interpretación que solía y suele usar el judaísmo, tanto en los días de Jesús como en los días de hoy. Ahora bien, teniendo en cuenta que estamos en un texto que hemos venido usando durante la serie, que es Mateo 15, 1 al 20, hemos dicho que el versículo 1 de Mateo 15, que se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Es decir, Jesús vivió en una época religiosa, una religión nacida años antes de Jesús venir a la tierra, y que nace en todo ese conflicto de los macabeos. Le animamos a que estudie dentro de los libros apócrifos a primera y segunda de Macabeos. Y durante su vida Jesús confrontó a los representantes de esta religión y él les explicó las escrituras, que en ese momento eran las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, cuando Jesús hablaba con los escribas y fariseos, no era cualquiera que se iba metiendo a hablar con Jesús, sino que eran gente experta, catedráticos, porque Mateo 15:1 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos, o sea, era gente enviada por el Sanedrín, que en ese momento era el poder tanto religioso como político, si usamos ese lenguaje. Ellos se apoyaban a través del Imperio Romano. Paremos ahí porque no es hacia lo que vamos a decir. Continuamos con nuestro tercer fundamento del judaísmo. El código, díganlo ustedes, divino de interpretación. Ellos consideraban que solo ellos tenían el código divino, que Dios les había dicho y les enseñaba qué quería decir lo que estaba escrito, así lo que estuviera escrito no lo dijera. Leamos entonces Deuteronomio 31, versículo 12. Solo vamos a leer el versículo 12. 31, 12. Voy a esperar que lo encuentre. A propósito, llame, porque es que estamos estudiando la escritura. Deuteronomio 31, 12. Harás, ¿cuál texto estamos leyendo? Deuteronomio 31, 12. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuviesen en tus ciudades, para que oigan
y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir la palabra de esta ley, las palabras de esta ley. Versículo 12. Ve que es un mandamiento. En ese mandamiento se describe que debe leerse las escrituras. O sea que a veces nosotros hemos cometido errores, y viene de nuestra religiosidad, es que nos dicen lo que nos dicen y no preguntamos dónde dice. Y cuando alguien nos dice dónde dice y no en las escrituras, pues obviamente vamos a errar. Pero a veces se utiliza la escritura para decir lo que la escritura no dice, y precisamente eso fue lo que le tocó a Jesús, enfrentar a hombres que decían ser catedráticos y doctores del Antiguo Testamento, como ellos decían que tenían un código divino de interpretación, del cual ellos le daban a entender a Jesús que él carecía de ese código divino de interpretación. Abro paréntesis. Jesús es Dios. Él es, junto con el Padre y el Espíritu Santo, hablamos de la Trinidad, el autor de las Escrituras, del Antiguo Testamento. Están hablando con el autor de las Escrituras, pero ellos le están diciendo, nosotros tenemos el código divino. En Deuteronomios 31, la gente debería de leer las Escrituras. Cuando a usted le enseñen algo, diga en qué parte de la escritura dice. Y una vez que le digan en qué parte, abren las escrituras y lo lee. Note la orden en Deuteronomios 31, ¿qué? 31, ¿qué? 12. Harás congregar al pueblo, y dice, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y teman a Jehová vuestro Dios, y de lo que oyen cuiden de cumplir. Versículo 12, todas las palabras de esta ley. Note para qué van a ellos: para oír, para escuchar, para aprender a temer a Jehová. Así que mujeres, hombres y mujeres y niños y los extranjeros que estaban en esa época, ellos deberían de aprender, ellos deberían de escuchar a temer a Jehová su Dios y tener cuidado en poner en práctica las palabras de la ley. En este caso, las palabras de Deuteronomio, o en este caso las palabras de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y para nosotros tener en cuenta las palabras del Antiguo Testamento y las palabras del Nuevo Testamento. Mire que el objetivo de estas lecturas, se reunían y hacían lecturas, eran lecturas públicas, porque todas las personas deberían de ir, hombres, mujeres y niños y extranjeros. Y lo hacían cada 7 años. El objetivo de esas lecturas públicas de toda la ley, en este caso estamos hablando de los libros de Moisés, cada 7 años se reunían para oír. Lo vuelvo a leer. El 12. Harás congregar al pueblo. ¿Ve? Y dice, lo harás congregar para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Qué claridad. Ahora, los israelitas, hablando de Deuteronomio 31,
ellos oían las escrituras. Pero algo que explicaré mucho más adelante era que cada 7 años el pueblo tenía el mandato de ir a oír toda la lectura de la ley. Note lo que dice Deuteronomios 31 y leemos contexto. 31:12, entonces leemos a partir de el versículo 10. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, 11, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. En esa fiesta, en el 7º año que caía y era el tiempo de esa fiesta de los tabernáculos, donde se encontraran en cualquier parte de Israel, y ojalá pudieran ir a Jerusalén, muchos iban a Jerusalén, se hacía la lectura. Por eso dice el lugar que Dios escogiere. Esa es una parte que no manejamos nosotros como calendario. Moisés manejaba, por decirlo así, ese calendario. Obviamente que como estamos hablando de Deuteronomios, estamos entendiendo que él se refiere a todos los congregados, ¿sí?, a todos los que son israelitas y extranjeros. Versículo 12. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros. Pero lea el 11. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Es decir, ustedes deben de oír. Y ellos leían la ley y ellos oían. Leían y ellos oían. Y oían para, el texto lo dice, ¿para qué? Para que aprendan, para que teman a Jehová nuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Versículo 12 y 13. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan, y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viniereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Es decir, habían nuevos niños que no habían oído, pero también habían niños que lo oyeron, le tocó a los 7 años, entonces le toca a los 14 y 21, o sea que ellos iban oyendo cada 7 años a escuchar las lecturas públicas. Qué interesante es leer en público las escrituras. Las comunidades cristianas deberían tener un espacio, o antes o después, obviamente que eso es decisión de cada persona, pero que la gente escuche, los que se congreguen, escuchen lecturas de la palabra de Dios. En nuestras comunidades leemos muy poquito, pero sería muy bueno tener tiempo de leer antes las escrituras. Esos son meras recomendaciones y nunca son aquí leyes o normas que estamos colocando. Así que quien nunca había escuchado la Torá antes, entonces él tenía la oportunidad de aprender. Puede ser que durante ciertos años escuchó algo, pero cuando llegaba el 7º año donde se hacía la lectura pública, cosas que él no sabía, ya las llegaba a conocer. Y las que le enseñaron que no era cierto, él las podía corregir. Quien nunca ha escuchado la Torá antes, estaba escuchando. Alguien que no lo sabe,
Dios daba una, llamémoslo así, una capacidad sobrenatural, que ellos oían, o sea, hacían la lectura y ellos aprendían, incluyendo esto, que entendían algunas palabras, que en algún momento algunos le dijeron, tal palabra dice esto y esto, y ellos cuando la oían caían en cuenta. O sea, ese era el trabajo del Espíritu Santo. Decir, a ver, a mí me dijeron esto, vea, pero aquí lo que estoy oyendo no es así. El Espíritu Santo, ¿sí?, permitía que cuando ellos oían las Escrituras, ellos no se dejaban engañar porque oían las Escrituras. Por eso, en nuestras enseñanzas anteriores, usamos la historia de Deuteronomio 30, 12, que incluso si usted tiene abierta la Biblia en Deuteronomio 31, ahí arribita lo encuentra, donde los rabinos solían decir, ¿se acuerda la historia de Eliezer? Que a propósito en nuestros videos anteriores he colocado en qué parte está esa interpretación talmúdica, por supuesto. Digo talmúdica es para que sepa que ellos sí lo dijeron. En Deuteronomio 30:12 ellos decían que los únicos que podían interpretar las escrituras eran los rabinos, que porque la escritura estaba en la tierra y ya no estaba en el cielo, entonces Dios ya no tenía que ver absolutamente nada, que le dejó la interpretación a ellos. Sí se las dejó escrita, pero que ellos ya eran los encargados de interpretar esas escrituras. Entonces decían, la Torá no está en el cielo, está en la tierra, nosotros somos los que la interpretamos. Imagínese usted oyendo esto desde niño, de los 3 años, 4 años, 5 años, 20 años, 30 años, oyendo, la Torá no está en el cielo, la Torá está en la tierra, y los que interpretan la Torá y los que están en la tierra, y son los rabinos, y escúchelo 40 años y escúchelo 50 años, la Torá no está en el cielo, y los creyentes de esa época considerarían, eso es palabra de Dios, porque eso es todo lo que han oído. Una persona que durante 6 años está escuchando, la Torá no está en el cielo, la Torá está en la tierra, y los únicos que deben de interpretar las escrituras son los rabinos. Lo que está escrito, pero el que los interpretan como es los rabinos. A lo último, la persona cree que eso es palabra de Dios, porque lo están diciendo los rabinos. Pero cuando estaban en el 7º año, tenían la lectura de la ley, y cuando ellos lo oían, el Espíritu Santo inmediatamente les mostraba a ellos que esa enseñanza estaba fuera de contexto. Por eso es muy importante. Jesús dijo, erráis desconociendo las Escrituras. Si se desconocen las Escrituras, vamos a desconocer a Dios y vamos a errar, por supuesto. Es lo que enseñábamos en la enseñanza anterior sobre Mateo 18. Nos levantamos, por lo menos este servidor, diciendo que mi hijo hay que ir a confesarse con un hombre para que le perdone los pecados a los 3 años, a los 4 años, a los 5 años. Íbamos a reuniones de la religión y nos decían, los hombres perdonan pecados, los hombres perdonan pecados. Y ya tenías 7 años o 8 años y 9 años, y entonces me hacían una ceremonia, y en esa ceremonia era la primera vez que yo confesaba mis pecados, porque los hombres perdonan pecados. Entonces nos fuimos levantando religiosamente, y 30, y hay personas que en este momento pueden tener 70 años, 80 años, 90 años, y todavía creen, todavía consideran que eso es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos lo dijeron, nos lo transmitieron, no estaba en la Biblia, pero lo dijeron. Nosotros nunca buscamos información, así que como nos tocó a nosotros, así era también en la época de Jesús. Es lo que Marcos 7:13, recuerde que nosotros venimos enseñando sobre Mateo 15. Y Mateo 15, 1 al 20 tiene un texto paralelo,
y el texto paralelo está en Marcos, o sea, la misma información. Y en Marcos 7:13 dice que Jesús les dice, ustedes invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Es decir, que dijeron esto, y lo dijo mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, mi papá, mis hermanos, que los hombres perdonan pecado. Entonces ahí me quedo yo. Y Jesús les dice a ellos en Marcos 7, que obviamente no está hablando de aquí de confesión auricular, pero está diciendo es, ustedes invalidan la palabra de Dios. Ustedes no tienen en cuenta la palabra de Dios porque ustedes vienen oyendo tradiciones que les van transmitiendo que no está en la escritura, pero les hacen creer a ustedes por el uso, la transmisión, la costumbre de estar oyendo lo mismo, de que entonces, por supuesto, eso es palabra de Dios. Y eso no es palabra de Dios. Y solamente utilicé Mateo 18:18 sobre que la confesión auricular tomada de Mateo 18:18, ese texto no fue escrito para enseñar la doctrina de la confesión, incluso una doctrina que está en unos libros, incluso aquí en este libro, está, que usted ya se imagina a qué libro se refiere, el libro de la religión amarilla. Aquí aparece, ya está escrito, que uno debe confesarse con los hombres, pero esta enseñanza, escuche bien, esta enseñanza de las religiones invalidan la palabra de Dios. Mire lo que dice Marcos 7:13, excelente. Gracias Jesús por dejarnos esta palabra. Invalidando, Marcos 7:13, la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. ¿Ve? Busque en otras versiones para que vea lo claro que se nos dice. Voy a hacer lo que llamamos una paráfrasis mía, o sea que es de mi autoría, pero no lo digo para que usted lo tome como palabra de Dios, simplemente decir, vea, lo que se dice aquí en la religión, en el libro de la religión, es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Así que lo que dice la religión, que usted ya imagina qué tipo de libro es, lo que dice la invalida, o sea, le quita, hace que la palabra sea invalidada. ¿Por qué? Porque esta es la palabra escrita, pero las religiones dicen, es que a mí me lo enseñaron, a mí me lo dijeron, y en la religión que nací, en esa muero, en esa se condena. Si no entregas tu vida y aceptas la obra salvífica de Jesús, su derramamiento de sangre es lo único que puede expiar tus pecados. No corras el riesgo de pasar a la eternidad sin tener tus pecados perdonados, porque será lo peor que puede pasarle a la vida del hombre. Filipenses 1, Pablo, que fue incluso un rabino, claro que estoy diciéndolo en el sentido dentro de la liturgia judía, Pablo fue un rabino, un hombre muy estudiado, estuvo a los pies de Gamaliel, una escuela rabínica del momento. Y él dijo en Filipenses 1:21, si para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Si lo dijera de otra manera es, si usted pasa la eternidad sin ser de Cristo, la muerte va a ser un problema, pero de los serios. De los serios. Acójase a Jesús, cree en Jesús, arrepiéntase de sus pecados. Por eso es muy importante que usted empiece como creyente a tener una creyentes que tienen 20 años y todavía son en las comunidades cristianas. Présteme en una Biblia. Hombre, a usted se la prestan, pero haga algo. Lea la palabra, lea la escritura. Note que Marcos 7:13 dice, la tradición que habéis transmitido. Es algo que debes de escribirlo. Voy a esperar que lo escribas. Marcos 7:13.
13 dice: vuestra tradición que habéis transmitido, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y no solamente es un ejemplo, son muchos los ejemplos de no solamente la confesión auricular para nosotros en esta época de la religión, que no es el judaísmo, es otra religión que ustedes saben, pero en los días de Jesús les dice: vea, todo lo que ustedes están enseñando invalidan lo que Dios dice, o sea, están invalidando las escrituras. Por eso, en este tercer principio fundamental del judaísmo, es que ellos decían que ellos tenían el código divino de interpretación. ¿Y por qué estoy leyendo otra vez Deuteronomios 31? ¿Por qué? Hablen entre ustedes. ¿Por qué? ¿Qué se imaginan? ¿Por qué estoy leyendo Deuteronomios 31? Hablen entre ustedes. ¿Por qué? Porque las escrituras eran necesarias oírlas. Y aunque voy a explicar luego por qué la leían cada 7 años, para que no empiece a partir de decir: pastor, lea la Biblia cada 7 años, o léame la Biblia cada 7 años. No. Voy a explicarle por qué. Pero aquí, en los días de Deuteronomios 31, encontramos precisamente la orden. ¿Y la orden es cuál? La orden es ir a oír. Y ellos, cuando oían, qué cosa más maravillosa, se daban cuenta de que algunos estaban enseñando cosas que no eran, que los sacaban de contexto. Se daban cuenta que la interpretación es errada. Si usted escucha la palabra, usted se da cuenta que la interpretación es errada. Mateo 18:18, yo le confieso mis pecados a un hombre. Ahora, vaya a Mateo 18:18 y lo lee. Y lee arriba y lee abajo, o sea, el contexto. Y después de que usted lo lee, usted va a hacer ¿qué? Va a ser corregido. Usted va a ser ¿qué? Enseñado. Va a aprender es que los pecados se le confiesan a nuestro Dios, confiando que el perdón es única y exclusivamente por los méritos del Señor Jesucristo, por su derramamiento de sangre que aparece en el Antiguo Testamento en el libro de Levíticos. Es que ellos iban cada 7 años y ellos veían entonces, oían y decían: lo que me están enseñando no es cierto, o lo que me están enseñando es cierto. ¿Por qué? ¿Qué hacían? Cogían el texto, lo sacaban y decían: esto quiere decir. Otra vez, leían el texto. Entonces se lo grababan, o sea, lo sacaban. Y ellos decían: eso quiere decir, y cuando dicen quiere decir, lo que ellos dicen que quiere decir aquí, lo hacen sin tener en cuenta ¿qué? La escritura. O sea, no tienen en cuenta lo que dice el texto. Si yo pudiera animarles a que hiciéramos como un ejercicio, como una especie como de gráfica, yo le animaría a que usted cogiera un texto de la Biblia, como si fuera una hojita, y entonces ellos cogen de la hojita un texto, a ver, lo cogen aquí, ¿tá? O sea, lo llevan a su mente y a su corazón, pues para grabarlo, lo llevan y lo ponen en otra hoja. Y en esa hoja usted está escribiendo: yo estoy autorizado por el decreto divino que yo puedo perdonar pecados. Entonces cojo este texto aquí que no habla, que no fue escrito para perdonar pecados, sino perdonar cuando ofendemos a alguien. Entonces lo ponemos en esta otra hojita, que la hojita dice: como nosotros los de la religión sí tenemos autoridad por las escrituras para perdonar pecados. Y cogen ese versículo de Mateo 18 y lo colocan ahí. Y dicen: vean, nosotros podemos perdonar pecados por Mateo 18:18. Ya lo interpretan aquí conforme a la hojita que ellos hicieron. Pero
no conforme a lo que dice el texto en Mateo 18:18. Que si uno lee el 15 de Mateo 18, se refiere a que si un hermano peca contra mí. Y el 20, Jesús dice, debemos perdonar todas las veces que sean necesarias, porque Pedro preguntó, ¿y cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? Dijo, no solamente, dijo, hasta 7. Y Jesús le dijo, no hasta 7, más, 70 veces 7, o sea, siempre. Siempre. Entonces, cojo ese texto, Mateo 18:18, lo coloco en mi libro de religión, de mis promulgaciones rabínicas sobre mi religión, y entonces lo coloco aquí, lo escribo aquí, ¿verdad? Mi religión dice, y cogen un versículo prestado fuera de contexto, y de esa manera hacen teología, de esa manera hacen doctrina, para hacer mi propia ¿qué? Interpretación. Mire que solamente he tomado un ejemplo contemporáneo, pero eso viene de años y años de la confesión auricular. Ahora, imagínense que en los días de Jesús, ellos interpretaban textos del Antiguo Testamento desde 100 años atrás. Entonces la gente se iba levantando y diciendo, Dios está en el cielo, la palabra, la ley está en la tierra. La ley no está en el cielo, la ley está en la tierra. Y los que interpretan bajo código divino de interpretación, que tienen la capacidad midrásica, que ya les expliqué que es midrásica, de decir qué es lo que quiere decir, porque ellos sí lo saben. Porque es que ellos han estudiado tanto que ellos lo conocen. ¿Cómo le parece lo que estamos enseñando? Vamos a dejar aquí y vamos a orar al Señor. Señor, gracias por tu grande salvación, por la persona de Jesús para traernos salvación eterna. Y permite que a través de estas enseñanzas podemos cada día enamorarnos más para leer y estudiar las Escrituras. Porque son ellas las que nos hablan de Jesús y son ellas las que nos dicen cómo hemos de vivir. A ti, Jesús, sea la gloria, la honra y la alabanza. Bendiciones siempre.